Hola, bienvenidos a todos. Permítame saludar a Daniel Salvucci, bienvenido a Vixora, a nuestros espacios de reflexión. Daniel viene desde Argentina, pero voy a dejar que se presente y así podamos empezar con este espacio de conversación. Gracias, Carlos, gracias a Vixora por este espacio. Mi nombre es Daniel Salvucci, soy uno de los socios de DAE Procignus. DAE Procignus es un fondo de Venture Capital. Eso significa que nos dedicamos a canalizar capital e invertir en startups de frontera, y en particular tenemos una tesis que es invertir en Deep Tech Latino Founders, o sea, latinos, emprendedores latinos que estén corriendo la frontera de las tecnologías, tratando de reinventar o cambiar significativamente en mercados enormes. Y bueno, evidentemente hemos tenido un punto de coincidencia muy grande, porque como se sabe, Vixora está intentando ayudar a la industria minera peruana en principio a resolver sus problemas que tienen mucho tiempo y que las tecnologías emergentes hoy día permiten resolverlo. Entonces, para empezar esta conversación, me gustaría que nos ayudes con una definición de qué se puede entender por Deep Tech. Lo primero que tendría que decir que es hoy un título dentro de la jerga de la industria de Venture Capital y Startups. La usamos en ese contexto, y tiene que ver con juntar un grupo de compañías, no necesariamente de tecnologías, un grupo de compañías o startups que inherentemente en su capacidad de desarrollar ciencia y tecnología, o generalmente la combinación de ciencia e ingeniería en una o más disciplinas, de alguna forma están corriendo la barrera del state of the art, generando innovación pura, única en esas disciplinas, y que esa innovación pura, cuando la aplican a una industria en particular, tiene la capacidad de generar cambios relevantes en la dinámica económica de esa industria global muy grande. Dicho de otra forma, la combinación de ciencia y tecnología aplicada a un problema tan grande global que al aplicarla de alguna forma generalmente desploma los costos de la cadena de valor de esa industria muy grande. Claramente un breakthrough en algún modelo de desarrollo o algún tipo de industria completa, ¿no? La transforma. En general es la combinación de riesgo tecnológico con riesgo de mercado también. Perfecto. ¿Y por qué no nos das un ejemplo y así pasamos un poco a una definición más práctica? Para que sea menos conceptual. Un ejemplo que creo que es interesante, o a mí me gusta contar, de nuestro propio portfolio, es una compañía que hemos invertido hace 5 años, está en el ámbito de los bioreactores, en dos grandes industrias, que es la farmacéutica y los alimentos. La compañía se llama STAM y está básicamente reinventando desde primeros principios, o sea, repensando desde cero, el bioreactor, que es el principal pedazo de motor de infraestructura industrial de dos industrias globales y muy grandes como la biofarmacéutica y los alimentos. En cualquier lugar que haya un proceso de fermentación hay un bioreactor. O sea, son dos industrias de múltiples billones de dólares anuales en todo el mundo. Y entonces ahí tenés un ejemplo de una compañía que, utilizando la combinación de varias disciplinas, en este caso microfluídica, electroporación, nuevos materiales biocompatibles, la manipulación de esos materiales en forma 3D, permiten algo que hasta ahora no era posible, que era convertir el proceso biológico de fermentación que sucede en estos tachos enormes en forma turbulenta a un proceso de flujo laminar microscópico a nivel celular, controlado a nivel celular. Y eso, al final de cuentas, que genera una reducción de tamaño de estos procesos industriales a una fracción de ese tamaño, y una reducción a una fracción del CAPEX y del OPEX. Entonces, como ejemplo, volviendo a mi definición, una compañía como esta, si desploma el CAPEX y el OPEX de una parte relevante de la cadena de valor de dos industrias tan grandes, definitivamente hay una oportunidad de upside muy grande, de cambio de valor hacia el mercado y valor hacia la gente tremendo,
y desde mi lado como inversor una oportunidad de invertir en algo con pocas chances de éxito, porque en mi momento, hace 5 años cuando invertimos, había todavía un desarrollo científico y tecnológico a validar, y después un mercado que iba a tener que, o eventualmente las incógnitas de que lo adopte, pero que si lo lograba proponía un cambio muy relevante. Cuando nos explicas este ejemplo de Deep Tech, casi cae por su propio peso lo que no es Deep Tech, ¿no? Algunos ejemplos rápidos de qué cosa no es Deep Tech. Que no significa que esté mal ni que no sean unos grandes negocios, No, simplemente son otra tesis, si querés, en el mundo del venture capital, otro tipo de compañía, pero probablemente lo que ha sucedido en los últimos 12 años y que probablemente es lo que hoy casi todos identificamos como innovación, que tiene que ver con el software as a service o las aplicaciones, han sido tecnologías aplicadas donde el riesgo tecnológico era menor, era aplicación de tecnologías donde probablemente la innovación estaba más en el modelo de negocio o la escala que permitía la combinación de software, nube, dispositivos móviles. Eso probablemente es lo que no llamaría Deep Tech. Y hoy Deep Tech es para ser menos conceptual, es probablemente todo lo que esté alrededor de biología sintética o biotech, tecnología espacial, nuevos materiales, nuclear, nuevas energías, software a niveles de infraestructura de las próximas tecnologías de software como inteligencia artificial. Y de alguna forma es volver al origen de la industria de venture capital, porque en realidad fue lo que sucedió desde los años 60 del siglo pasado hasta los 2000, digamos, de este siglo. Qué interesante. Y resumiendo un poco, entonces, claramente, tal vez la mejor forma de resumirlo sería, se trata de un tipo de empresas de rápido crecimiento, con base tecnológica, que van a disrumpir de una manera radical una industria. Tal vez un buen ejemplo pueda ser la conducción autónoma, por ejemplo, o la conquista de Marte, sin duda, para ponerlo en simple, o si quieres cosas más aterrizadas que hemos conversado recientemente, como por ejemplo cómo cambiar la manera como hacemos cemento, siendo que el cemento y la construcción generan casi el 15% de la contaminación global, con lo cual hay una buena razón para disrumpir ahí, y evidentemente eso tiene que ver con muchas disciplinas, tecnologías, digamos, fundamentales que combinadas podrían cambiar esa industria, ¿no? Así que, y ahí es donde ustedes invierten en estadios tempranos y buscan recoger renta en periodos no tan cortos, o sea, probablemente se requiere más paciencia que en otro tipo de inversiones, y hay algunos mitos que hemos ido conversando que no son tan ciertos como el tamaño del ticket o los tiempos, pero bueno, claramente se trata de un tipo de startup distinta, ¿no? Es un tipo de empresa distinta. Distinta probablemente desde los hitos y objetivos que van desarrollando a medida de cada año. Esta es una industria tanto de las compañías que se crean, que son los principales héroes en toda esta historia, como los que financiamos estas compañías en distintas etapas, milestones. No suelen levantar capital para llevar a la compañía del punto A al B en un año, para después pararse de vuelta, volver a levantar capital para llevar a la compañía del B al C, hasta cumplir eventualmente normalmente entre 8 y 12 años esa visión grande que tenían originalmente, un poco hasta loca. Entonces está la industria diseñada, muy bien diseñada desde el punto de vista de incentivos, para pensar en el largo plazo, hacer apuestas asimétricas en el largo plazo, pero donde todos los actores vamos aportando en momentos pequeños. Y sí, no hay una gran diferencia entre las que conocimos en los últimos 15 años de software con estas de Deep Tech, desde el punto de vista del volumen de capital que suelen requerir. Nosotros acá en Vixora tenemos una hipótesis, por ahora es una hipótesis que se ha ido probando parcialmente, que es que Deep Tech es una gran ayuda para la minería. ¿Qué piensas de eso? ¿Tú crees que la minería podría tener una gran ayuda en el futuro con este tipo de empresas que tienen este tipo de comportamiento? Yo creo que sí, si querés, en varios sentidos. El primero es que la minería inherentemente es una industria pesada, donde que requiere mover mucho capital, mucha infraestructura,
y donde lo que está obteniendo tiene un valor muy grande, que lo único que va a pasar para adelante es que va a valer más. Y entonces seguro hay oportunidades de optimización de esos procesos. Y donde en mi línea de trabajo veo todo el tiempo compañías que pueden cambiar radicalmente esos procesos. Por otro lado, estás en la industria que crea los materiales elementales para todas las demás industrias. Y eso es algo que se está corriendo la barrera todo el tiempo en esos materiales. Una de las áreas de inversión nuestra es nuevos materiales, y la combinación de varias tecnologías en los próximos 10 años está permitiendo decir con convicción de que la ciencia de materiales cambia. Entonces, tu apertura de nuevos negocios puede ser abrupta dentro de un par de años, hasta también puede ser abrupta como se cierran algunas oportunidades de negocios. Y si me voy a una visión un poco más de ciencia ficción, pero que ya hoy yo por lo menos puedo decirte que no es ciencia ficción, es que la minería va a expandirse no solo a la Tierra, a excavar hacia adentro, sino a excavar hacia afuera en otras partes de nuestro universo. En el espacio, para ser más concreto, por tendencias convergentes de otras tecnologías, ¿no? Se viene desplomando el precio de poder ir a la órbita y llevar cosas a órbita y bajar. Entonces el primer cuello de botella para decir que es una locura hacer minería en un asteroide, ya podemos asumir que no está, y que en los próximos 5 años, con el interés compuesto de estos progresos exponenciales, no va a estar. Entonces vamos al próximo problema, por ahí es cómo hacemos que equipamientos autónomos funcionen, porque no vas a poder llevar personas. Bueno, hoy en día, compañía de nuestro portfolio que hace computadoras de alta performance tolerantes a la radiación, existen. Entonces probablemente tener automatismos, robots automatizados que minan la luna o un asteroide ya no es una locura. Tesla con los robots autónomos Optimus es una versión de un humano operando probablemente en la luna o en algún asteroide. Y en la charla que teníamos hace un rato también surgió algo interesante, como la minería, salió en la conversación, al ser un ambiente súper extremo de trabajo, casi que es lo mismo que estar en el espacio. Desde el punto de vista de radiación por la altura, desde el punto de vista de polvo, por los tipos materiales, gases tóxicos. Y en mi línea de trabajo he visto en los últimos años compañías y científicos desarrollando soluciones que las piensan para Marte, pero podrían tener un mercado inmediato hoy en la minería acá. Sí, bueno, tenemos el tiempo que nos aprieta. Te agradezco muchísimo, Dani, que nos hayas regalado este espacio de sabiduría. Te dejo para que te despidas dándonos tus coordenadas, donde te pueden ubicar, tal vez LinkedIn o un correo electrónico. LinkedIn en Daniel Salvucci es la forma más fácil. Me dicen que son amigos de Vixora y los voy a aceptar y podemos conversar. Drapersignus.bcortac es nuestro sitio. Drapersignus se escribe, pueden googlear, nos van a encontrar, pueden ver las compañías que invertimos, que hemos hecho estos últimos años. Vale, muchísimas gracias, Daniel Salvucci de Drapersignus, y con ustedes nos vemos en la próxima. Gracias.